¿A usted le interesaría tener acciones en varias empresas uruguayas de software, uno de los sectores más dinámicos de la economía de nuestro país? En los últimos años hubo en este rubro varias inversiones importantes provenientes del exterior, cuando grandes compañías multinacionales fueron comprando firmas locales, algunas de ellas verdaderos íconos del desarrollo nacional en esta materia. Pero, salvo negocios puntuales, no existía la posibilidad de que inversores uruguayos se sumaran a este tipo de empresas como accionistas. Bueno, ahora se acerca una novedad que promete sacudir ese estancamiento. El miércoles próximo, hará su debut en la Bolsa de Valores de Montevideo la empresa Sorsal Inversiones Tecnológicas Sociedad Anónima. Esta firma pondrá a la venta el 100% de su paquete accionario y con el capital que levante irá comprando participaciones en compañías uruguayas de tecnologías de la información que cuenten con trayectoria y capacidad tanto para pagar dividendos como para crecer y lograr luego una mayor valorización. Es toda una innovación en materia financiera. Parece interesante conocer más a propósito de esta iniciativa, averiguar qué cambios puede producir a varias puntas. Por eso estamos esta mañana con el director de Sorsal, contador Jaime Miller. Jaime, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A Jaime Miller ya lo hemos entrevistado acá en Perspectiva en otras oportunidades. Los oyentes pueden recordarlo por su etapa en Sonamérica, ¿no? Correcto. Fueron 3 periodos, 3 momentos, 3 cargos, ¿no? 17 años, fui CEO de esa compañía durante 10 años y también ayudé a abrir Sonamérica en Colombia. Estuve viviendo allá y dirigiendo Sonamérica Colombia, sí. También fue director de Uruguay 21 en el comienzo de este periodo de gobierno. Correcto. Acompañando a Ernesto Talvi, esa etapa que duró poco sí. y también duró poco entonces ese cargo. Sí, 1 año y medio. Sí, fue una buena experiencia de entender cómo funciona también un gobierno. Uh-huh. En definitiva, ¿hace cuántos años está en el rubro de finanzas, inversiones? Bueno, estoy trabajando, hace 2 años y medio creamos Capital Oriental y también en mi carrera en Sonamérica tuve exposición a una industria como esta, la de tecnología de información, ya sea porque eran clientes míos en Sonamérica, clientes de la firma. También en Uruguay 21 es una industria clave para el desarrollo del país, una industria exportadora, vamos a hablar un poquito de cifras. O sea que tuve mucho contacto con esta industria y creo que es interesante que conocerla un poquito más y ver cómo son sus balances, que son bastante particulares y interesantes. La entrevista anterior con Jaime Miller fue hace 3 años, justamente cuando nacía Capital Oriental, que recién él mencionó. Capital Oriental, que según vamos a ver, tiene un papel en esta historia nueva, pero definamos, recordemos, ¿qué es Capital Oriental? Capital Oriental es la firma de la que soy socio, junto con Jean-Jacques Bragard y Agustina Bomio, somos una firma de finanzas corporativas. Lo que hacemos es estructurar inversiones en Uruguay que tengan algún impacto positivo, además de ser rentables. O sea, lo que buscamos son inversiones que tengan digamos, una mirada, que tengan un impacto positivo, más allá del digamos, el retorno económico, que también es muy importante porque si no, no es sostenible en el tiempo. Entonces, ayudamos... positivo que en lo social, en lo sociotal, en la gobernanza, también los términos ESG que todo el mundo conoce, en esas 3 variables es donde el mundo está mirando cómo hace inversiones que tengan impacto. Entonces muchos fondos de inversión están mirando esos aspectos para decir, bueno, decido una inversión en Uruguay, pero mucha parte de su cartera la están volcando a esos proyectos. Entonces dijimos, bueno, hagamos una firma que se dedique a estructurar inversiones de esas características. Entonces empezamos hace casi 3 años y estamos haciendo cosas en ese sentido. Entonces Capital Oriental lo que hace es conecta el capital con proyectos o con empresas que tengan esas características. A veces, ¿algún ejemplo? A veces nuestro cliente es una compañía que precisa financiamiento. Por ejemplo, hace poco hicimos un financiamiento privado de una compañía que hace lechugas hidropónicas y que tiene, digamos, una empresa B que lo que hace es producir esos vegetales de una manera mucho más eficiente y sostenible, y le conseguimos un financiamiento privado para
para crecer. También hicimos, y estamos haciendo, hicimos un vehículo de inversión para prestarle a edificios el dinero para apagar su caldera de fuel oil y poner una bomba de calor que, además de ahorrar mucho dinero en el consumo, descarboniza la calefacción del edificio. Entonces muchas veces los edificios no tienen en su fondo de reserva una capacidad para comprar e instalar una bomba de calor, que pueden ser inversiones de 80, 100 mil dólares. Nosotros le prestamos al edificio a través de un vehículo financiado privadamente, y de esa manera viabilizamos esa transición de su calefacción. Bien, y ahora nace Sorsal Inversiones Tecnológicas, que es una empresa estructurada, entre comillas, por Capital Oriental. ¿Qué quiere decir eso de estructurada? La organizamos, o sea, creamos esta compañía. Esta compañía no tiene actividad previa, la creamos con un objetivo específico y la sacamos a la bolsa. O sea, le decimos a los inversores, los invitamos a capitalizar Sorsal, y entonces es una compañía que nace con la bolsa. O sea, es una cosa bastante novedosa, hace mucho tiempo que esto no sucede, de que una compañía nazca con la bolsa. Hay hasta que extremar la imaginación para entender cómo es el proceso ¿no? Claro, es una sociedad, creamos una sociedad anónima que se llama Sorsal, y esa sociedad tiene un objeto específico de inversión. Esa sociedad hoy no tiene socios. Tiene socios, hoy es Capital Oriental, bueno, pero porque la creamos nosotros, pero la idea es que los socios sean los inversores en la bolsa. O sea, va a salir a buscar sus socios en la bolsa. En la bolsa. Y se enfoca en el sector software, o sea, se va a dedicar a invertir en el sector de las tecnologías de la información. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, quizás la primera respuesta a eso es que hoy no hay ninguna opción de lo que tú decías al principio, de participar en esa industria. O sea, yo como ahorrista no tengo la posibilidad, salvo que sea a nivel privado, no tengo la posibilidad de comprar una acción de una compañía de estas. Entonces lo que hicimos fue, bueno, hagamos un vehículo y ese vehículo sea el que invierte en las compañías de software. Entonces lo que cotizamos es el vehículo que es Sorsal. ¿Por qué esta industria? Bueno, la industria del software uruguayo ha tenido un crecimiento explosivo en los últimos 10 años. Las cifras de la CUT y de la última encuesta así lo demuestran. Una facturación en el entorno de los 3.000 millones de dólares. Es más del 4% del PBI del Uruguay. Exporta mucho. De hecho, es el quinto exportador del país. Después de la carne, la celulosa, los cereales y el turismo, el quinto exportador es el software, con lo cual te habla de una competitividad de su propuesta de valor. Y es una industria que además no tiene deuda. Las compañías de software no se financian con deuda financiera, sino que se han financiado con sus propios resultados, con lo cual tienen unos flujos de caja bastante libres. O sea, no hay luego de generar la caja operativa, no hay que atender un servicio de deuda. Tampoco tienen una carga impositiva alta. Recordad que la ley del software les da unas exoneraciones. En su mayoría, no alcanza todas las actividades de la industria, pero en su gran mayoría las actividades relacionadas con la producción de soportes lógicos o la producción de software está exonerada. Entonces es una industria creciente, exportadora, sin deuda y con baja carga impositiva. Con lo cual, y otra cosa particularmente interesante, es que hay muchas empresas en el exterior que las quieren comprar. Sí, ha pasado. Hemos ido dando cuenta en el programa, porque estamos siguiendo todo el desarrollo del sector TI, de varias de esas operaciones, ¿no? Algunas muy espectaculares incluso, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para participar de esta industria? Entonces, una forma de participar es decirles a ellos, ¿no nos venderías un pedacito de tu empresa a cambio de una condición preferente de pago de dividendos? Entonces, con esa propuesta me recorrí 38 empresas de software en el año 2023, parte del 2024, y les fui con una propuesta. Bajo el supuesto de que esas empresas a su vez les interesa que venga alguien y compre una parte de su paquete millonario. Ahora vamos a ver por qué les interesa. Te puedo resumir las 38 conversaciones, que son todas muy similares. Si bien en la industria del software hay que aclarar de que es una fauna donde hay muchos animales distintos. Hay animales que producen software para terceros, o sea, viene un banco de Estados Unidos y le dice, haceme la página web o haceme la app para el celular.
Después hay compañías que hacen su propio software y venden la licencia de ese software, o sea, hacen un sistema contable, por ejemplo, y lo venden. Después hay empresas que instalan software de terceros, o sea, que son partners de una gran plataforma, SAP, Salesforce, Microsoft, y van e instalan ese producto en empresas, son especialistas en esa plataforma. Después hay otros que dan consultoría, ciberseguridad, que está ahora bastante picante el tema. Entonces, hay mucha diversidad dentro de la industria. Entonces, hay unas que exportan, otras que no. Hay empresas que venden mucho en Uruguay. De hecho, de los 3.000 millones, solo 1.800 se exportan. O sea, hay un volumen interesante de ventas en Uruguay también. Hay empresas que tienen ya una presencia amplia en el exterior. Exactamente. Y otras que querrían hacerlo, sí, o que están en o Uruguay. que están dando los primeros pasos y entienden potencial para desplegarse por el mundo, ¿no? Exacto. Entonces, volviendo a las 38 conversaciones, mi propuesta es la siguiente. Si tú sos una empresa de software y facturás, y ahora vamos a ver la cantidad que hay. Entonces también es interesante, hay muchas empresas. Esa facturación no se hace en una o dos empresas grandes, sino que hay decenas, diría más de 100, 120 compañías que serían elegibles por Sorsal. Con lo cual, la propuesta es, si tú, por ejemplo, facturás 5 millones de dólares con tu empresa de software, lo más probable es que tengas una rentabilidad, una EBITDA, y ahora vamos a explicar ese concepto, y vamos a explicar qué características tiene ese EBITDA en las empresas de software, una rentabilidad, digamos, sobre ventas entre un 10 y un 30%. Entonces vamos a suponer que esta compañía tiene un 20% de rentabilidad, quiere decir que genera $1 millón por año de margen bruto. O sea, la caja operativa, el EBITDA, es la ganancia antes de pagar impuestos, antes de pagar intereses y antes de amortizaciones. En el caso del software, como dijimos, no hay deuda, o sea que la I no está. Como no hay impuestos, la T tampoco está, o está muy chiquita. Y como no hay activos fijos, porque estas son empresas de servicio, no hay una planta fabril que hay que mantener, no hay amortizaciones ni depreciaciones. Con lo cual el EBITDA de las empresas de software es un E. Es una cosa, un margen bruto que se parece mucho a la caja operativa libre que queda de la empresa. Entonces, volviendo a la conversación asumiendo que tú fueras una empresa de software, yo te digo, tenés $1 millón de caja libre, te felicito. Por año. Por año. ¿Estás dispuesto a pagarnos $100.000 por año? Entonces tú me decís, bueno, parece accesible, no es una cifra que a mí me complique en la caja operativa. Entonces yo digo, ¿estás dispuesto a pagarme $100.000 por año de utilidad? De utilidades, de dividendos. Si yo soy accionista, si entro como accionista. Si entro como accionista, entonces vos decís, sí, estoy dispuesto. Ok, entonces yo digo, esos $100.000 para mí deberían ser el 7% anual de mi inversión. Entonces yo digo, ok, $100.000 dividido 0.07, yo te hago un cheque de $1.400.000 y tú te comprometes a darme todos los años por lo menos $100.000. ¿Okay? Entonces, ese $1.400.000 tenemos que ponernos de acuerdo qué porcentaje de la compañía estoy comprando. Vamos a suponer que si facturás 5 millones, en general los múltiplos de evaluación se habla de múltiplos de venta, cuántas veces venta. Entonces, para hacerlo bien sencillo, vamos a suponer que nos ponemos de acuerdo que tu compañía vale 2 veces venta. Quiere decir que tu compañía vale $10 millones, yo te di un cheque de $1.400.000, me compré el 14% de tu compañía. Entonces, luego de esa transacción, yo soy socio tuyo en un 14%, tú te comprometiste a darme $100.000 por año por lo menos, pero si el año que viene facturaste 6 millones o facturaste 10 millones, yo soy socio del 14%, con lo cual capaz que mi 14% me va a dar más de $100.000 y esa es una de las posibles valorizaciones que tiene mi participación en tu compañía. Repito esa conversación con 8 o 9 compañías y la idea es que Sorsal desembolse $15 millones en un 8 o 9 empresas más o menos. Pero falta saber por qué a la empresa o a las empresas les interesa Perfecto. esto. ¿Por qué les interesa que venga alguien, una empresa de afuera, y les ponga ese dinero? En realidad no les pongo, les compro al accionista. Bueno, esto es importante. Sí. O sea, no es que estoy integrando capital a la empresa, si yo le estoy comprando un pedacito al accionista. Mi acuerdo es con los accionistas. Entonces, el accionista hace lo que se llama un cash out, o sea, hace una posibilidad de salirse un poquito de su empresa, hace una reserva personal y esa plata es una forma de capitalizarse personalmente. Sigue siendo en gran parte dueño de la compañía, la sigue manejando. Sorsal no pretende gestionar su empresa, no pretende meterse, porque si llegó hasta acá es porque hizo las cosas bien. Entonces somos un accionista minoritario, no integramos la dirección,
pero tenemos un tratamiento preferente. Entonces, primera razón, hago una reserva. A veces esta gente en general no tiene problemas financieros, pero sí hay 3, 4 socios. Y siempre hay uno que tiene una visión distinta, o que quiere retirarse, o que quiere hacer otra cosa. Entonces, Sorsal viene y le compra a ese socio que quiere salir su participación. Es una forma de resolver. Siempre son 3 ingenieros que arrancaron en un garage y son amigos, pero a veces siempre hay uno que quiere, por alguna razón personal, salir. Entonces es una oportunidad de que alguien, digamos, que ese socio salga sin que los demás tengan que comprarle. Tercera razón muy importante es que en esa transacción nos pusimos de acuerdo en un valor. Quiere decir de que le hice una evaluación a la compañía. Y ese puede ser un avance para la empresa, ¿no? Exactamente. Puede ser una novedad para la empresa. No necesariamente estas empresas saben cuánto valen. No necesariamente lo tienen definido de manera rigurosa. O a veces lo saben, encargan una evaluación a una consultora, la consultora les hace una aproximación, pero no hay una transacción concreta. No hay alguien que compró una transacción objetiva que dicen la compañía valió tanto porque valía 10 millones porque yo te lo compré el 14% a 1.400.000. Con lo cual hay una evaluación, hay una referencia. Entonces, cuando mañana venga uno de estos empresas importantes a comprarlo, ellos ya tienen una referencia de evaluación. Tienen dónde pararse cuando dice cuánto vale tu empresa. O sea, el hecho de que ingrese este accionista en la empresa, el hecho de que ingrese Sorsal con el 14%, no impide que en el futuro tenga lugar una de estas operaciones que ya hemos visto, ¿no? Que venga un gigante del exterior y compre la empresa. De hecho, en el plan del negocio de Sorsal está como una posibilidad bastante digamos, probable de que estas empresas se vendan. Y nosotros, en el acuerdo de accionistas que vamos a pactar, yo tengo el derecho a vender contigo. Entonces, digamos, la protección de Sorsal en esa transacción ya está dada por el acuerdo de accionistas, y esa es una de las posibilidades. Otro segundo componente de valorización es que podamos vender esa compañía junto con los accionistas cuando eso suceda. Ahí Sorsal va a tener una utilidad, la va a distribuir y ese capital le vuelve y comprará otra. Pero lo cierto es que para el momento en que eventualmente pase eso, para el momento en que eventualmente aparezca un interesado, hay una evaluación de la empresa. Exactamente. Existe. A partir de esta negociación con Sorsal quedó por lo menos una evaluación. Por lo menos una referencia objetiva. Luego, otra cosa importante es que Sorsal es un socio institucional. Un socio institucional que le va a requerir ciertas formalidades a la empresa, ciertas prácticas de buen gobierno corporativo. De vuelta, volvemos a los 3 amigos del garage, son amigos. Leamos, toda la parte formal de la empresa se hace todo en confianza. Ahora hay un socio nuevo. Ese socio nuevo pide reportes trimestrales, pide actas de directorio, pide asambleas de accionistas, pide tener todas las cosas en orden. Entonces, ahí viene el impacto, ahí viene la G digamos, de mejorar la buena gobernanza de estas empresas, y eso las hace valer más, las pone en otro escalón, digamos. Muchas transacciones que no se dieron en Uruguay se dieron porque el que quiso comprar encontró que había demasiadas contingencias por no tener un buen gobierno corporativo. Entonces, de alguna manera le estamos ayudando, motivando a estas empresas a tener sus cosas más ordenadas desde el punto de vista de gobierno corporativo. Las empresas bien gobernadas valen más porque tienen menos riesgos. Entonces, ese es otro impacto positivo. Y a los efectos de proyectos que tenga la empresa y que capaz que no puede encarar porque no le da el aire, ¿juega de alguna forma esto también? En general ellos han crecido con sus propios resultados. O sea, nosotros, como esta es una transacción que le compramos al accionista, como dijimos, no ingresa capital a las empresas, quizás lo que pueda pasar con nuestro aporte a ese accionista es que él decida, digamos, que pueda tener algunos fondos para hacer emprendimientos, digamos, fuera de la empresa, que es la empresa madre, que es la que genera los resultados. A veces es una buena manera de iniciar un camino nuevo, relacionado o no con estas compañías. Entonces, esos beneficios son importantes. ¿Qué más? Entonces, sí, porque la pregunta era ¿por qué le puede interesar? ¿Por qué a una de estas empresas de software uruguayos les puede interesar un negocio como este que va a estar proponiendo Sorsal? Exacto. Entonces, valuación, buena gobernanza, posibilidad de que un socio salga. Y además lo que le estoy pidiendo a cambio no es, como vimos, no es una erogación que sea importante en la caja de estas compañías. Tengo varios comentarios de los oyentes que estoy mirando
en el WhatsApp, por ejemplo, Gustavo quiere saber por qué la empresa prefiere este negocio que le ofrece Sorsal y no tomar un crédito bancario. Otro dice que le atrae por todas partes esta innovación como tema, como inversión, todo. Otro, Alejandro dice, una de las grandes desventajas de la industria del software en comparación con el agro, por ejemplo, es que no tiene, como si tiene el agro, crisis periódicas, con la consecuencia directa de ayuda económica y financiación flexible de parte del Estado. La industria del software no tiene nada de eso, es una gran fortaleza, ¿no? Sí. Bueno, pero enseguida hacemos una pausa y a partir de estos aportes de los oyentes avanzamos. Seguimos viendo cómo es que va a funcionar este modelo que propone Sorsal. ¿Qué va a pasar en la Bolsa de Valores el miércoles, concretamente, ¿no? ¿Cómo es esto de la compra de las acciones? Se acerca una novedad que sacudirá un poco el mercado de valores en Uruguay y que también incidirá en el rubro software, un sector muy dinámico, de gran potencial. ¿A qué me refiero? A que este miércoles hará su debut en la Bolsa de Valores de Montevideo la empresa Sorsal Inversiones Tecnológicas, Sociedad Anónima, que va a poner a la venta el 100% de su paquete accionario y el capital que levante lo destinará a adquirir participaciones en empresas uruguayas del sector TI que cuenten con trayectoria y capacidad para pagar dividendos y también crecer y mejorar su valor. ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata la noticia, la innovación? Estamos conversando esta mañana con Jaime Miller, que es director de Sorsal Inversiones Tecnológicas. Hay que dedicarle algún minuto al nombre de la empresa, ¿no? Sorsal con zetas. Sí. Muy criollo el nombre. Sí, quise reflejar algo uruguayo, si bien Sorsal es un pájaro regional, pero lo quise identificar con empresas uruguayas, y el Sorsal es el pájaro que canta primero en la mañana, o sea, que este es la primera emisión de acciones por el método simplificado, que eso vamos a hablar un poco del régimen que elegimos dentro de los permitidos por el Banco Central. Es una innovación del Banco Central también lo que estamos adaptando. Es un régimen nuevo que permite ciertas facilidades para emitir valores en el mercado. Repito lo que ustedes están promocionando. Sorsal fue autorizada por el Banco Central para poner a la venta el 100% de su paquete accionario en la Bolsa de Valores de Montevideo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar el miércoles? En ese acto ahí formal que se prepara. El miércoles es el primer día de suscripción. O sea, los corredores de bolsa son nuestros distribuidores de esta emisión. Le van a decir a la Bolsa de Valores, compro tantas acciones. Estoy interesado en comprar tantas acciones. O sea, los corredores de bolsa ya están enterados. Ya están todos enterados, y recomiendo a los interesados que hablen con su corredor de bolsa. Si no tienen un corredor de bolsa, pueden ir a la página web de la Bolsa de Valores Montevideo, están todos los corredores allí. Todos ellos están informados sobre esta emisión, tienen lo que se llama el prospecto. El prospecto es como la Biblia de lo que puede y no puede hacer Sorsal. Esto es una emisión regulada por el Banco Central, eso es importante. Con lo cual, ahí los corredores de bolsa ese día dicen, bueno, yo compro tanto, y se junta el volumen de emisión. ¿Y cómo es que compran? ¿Con qué precio? ¿Qué precio tiene la acción de Sorsal Sociedad Anónima? Bueno, la acción de Sorsal va a salir a un precio fijo. Hay dos sistemas para emitir. Uno puede decir, saco acciones y se las vendo al que me paga más. Esto no, esto es, saco a un precio fijo y las distribuyo en función de la cantidad que me piden. Entonces Sorsal va a emitir 6 millones de acciones a $2.50 por acción. O sea, en realidad son 100 pesos, pero se va a cotizar en dólares. 100 pesos por acción son más o menos $2.50. O sea, esa es la integración mínima. O sea, que uno podría ir y pedirle a su corredor, comprame $2.50 de Sorsal. En teoría se puede. En teoría se puede. En teoría se puede comprar una acción. Sí, son paquetes de 100 acciones de $1, o sea que son... perdón, la acción es de $1. Es de $1. Entonces se puede comprar paquetes de 100 acciones que más o menos van a cotizar a ese día, según el tipo de cambio del día, a $2.50. Con lo cual, uno le podría decir a su corredor de bolsa, comprame $2.50. Quizás el corredor le diga, es demasiado chico para que yo te pueda abrir una cuenta, pero
hay corredores que abren cuentas por $1.000 y podrías canalizar tu orden a través de ellos. Bueno, acá de hecho está respondida una de las preguntas que llegaban hace unos minutos de la audiencia. Si hay opción de participar en Sorsal para pequeños inversores, es decir, personas privadas con bajos montos. Exacto. O sea, la filosofía de Sorsal es que cualquiera pueda invertir, que haya muchos inversores. ¿Por qué es importante esto? Porque eso favorece luego el mercado secundario. O sea, Sorsal, ahora vamos a hablar de eso. Hay que parar ahí. ¿Qué es el mercado secundario? El mercado secundario es que yo pueda comprar y vender Sorsal en la bolsa. Como cualquier acción que cotiza en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Montevideo, yo puedo ir y comprar y vender acciones. Sorsal va a cotizar. O sea, que yo puedo comprar mañana y vender a la semana siguiente en función de la cotización en el mercado. Con lo cual, en la medida que haya muchos inversores, hay más posibilidades de transacciones en el mercado secundario. Eso es importante porque queremos de que esta acción cotice y se trance en el mercado. Si esta acción, por ejemplo, no van a entrar las AFAPs. ¿Por qué? Porque es un régimen nuevo que se llama emisión simplificada y no tiene calificación crediticia, no tiene una calificadora de riesgo, es una exigencia para las AFAPs invertir en eso. Con lo cual, no hay un gran inversor que compra un volumen grande y se queda con esas acciones, sino que hay muchos inversores y eso favorece ese mercado secundario. Repito que entonces lo que ocurre es que la persona que compra acciones en Sorsal, Sociedad Anónima, obviamente pasa a integrar el paquete accionario de Sorsal. Somos socios. Y, por lo tanto, con el correr de los días y de las semanas, a través de esas acciones que compró, va a tener participación en varias empresas de software. Claro, porque al comprar Sorsal estás comprando lo que tiene Sorsal. ¿Qué tiene Sorsal? Capaz que 8, 9 compañías, animales distintos de la fauna del software uruguayo, con lo cual al comprar Sorsal estás comprando en forma diversificada, no una compañía, estás comprando un paquete de compañías. Sí, esto es interesante subrayarlo. Quien invierte en Sorsal pasa a ser integrante de ese paquete accionario de una empresa que con ese dinero lo que va a hacer después es comprar participación en una compañía A, en una compañía B y en una compañía C dedicadas al software. O tecnología, que usan tecnología para algún tipo de procesos. Entonces, por lo tanto, el que entra en Sorsal pasa a ser al mismo tiempo socio en varias empresas de estas, ¿no? Exactamente. No en una. Exactamente. Siempre va a estar participando en todas. Exactamente. Inicialmente serán, no sé, 3, 4. Bueno, de las 37 que visité, 19 me dijeron estoy muy interesado y con 4 de ellas ya hemos avanzado a una instancia donde post-emisión rápidamente vamos a hacer lo que se llaman procesos de debida diligencia. O sea, el due diligence, que lo va a hacer la firma KPMG, va a ir a cada empresa y va a va a verificar que toda su contabilidad, sus procesos, identificar si hay riesgos, y eso va a ser una condición precedente para poder adquirir estas compañías. Y lo otro importante es que vamos a firmar ese acuerdo de accionistas. La condición para que nosotros compremos es que firmemos ese acuerdo de accionistas donde pactamos estas cosas. Y acá, ya quedó dicho en la primera parte, pero se puede contestar una pregunta que está viniendo de los oyentes. ¿Qué gana un inversor que pone dinero en acciones de Sorsal? ¿Qué garantías tiene, etcétera? Bueno, esto es lo que se llama equity. O sea, esto no es deuda, nosotros somos socios de Sorsal. Si a Sorsal le va bien, nos va bien, si le va mal, nos va mal. O sea, esto es lo que se llama un instrumento de renta variable. Acá no hay un cupón fijo, nosotros vamos a pagar, no podemos prometer eso porque dependemos de cómo le vaya a las empresas. Esto es una inversión de capital, no una inversión de deuda. O sea, con lo cual, la renta es una renta variable. En el prospecto nosotros hicimos escenarios de rentabilidad, sensibilizamos las variables, qué pasa si una empresa le va mal un año, si le va mal un año no hay dividendo, ahí Sorsal no puede cobrar ese dividendo mínimo porque no hay dividendos para repartir. El mecanismo del dividendo mínimo funciona cuando hay por lo menos el dividendo que Sorsal puede pagar de esos $100.000, ese 7% que hablamos antes. Con lo cual, somos socios, no podemos dar ninguna garantía porque la performance de Sorsal depende de la performance de las empresas. Con lo cual, obviamente que la rentabilidad es variable y por supuesto tiene más riesgo y también tiene más expectativa de rentabilidad porque estas empresas tienen expectativas de crecimiento, tienen expectativas también de que haya alguien que las compre más adelante. Pero ¿cómo juega el mix de empresas?
El mix de empresas es... Porque quedó dicho, ¿no? Sí. Sorsal no va a invertir en una sola, sino que va a invertir en varias. Exacto. ¿Pueden llegar a ser cuántas? Y bueno, si emitimos los 15 millones, podríamos hacer 10 inversiones de 1,5 millones. Yo creo que vamos a andar entre 8 y 9. Entonces, ¿qué ventaja tiene que la inversión se distribuya de esa manera? Bueno, que si a una le va muy mal, tenemos otras 7 que nos pueden compensar ese riesgo. Entonces, la idea es que el Sorsal compre tipologías distintas de empresas de tecnología. No todas exportadoras, no todas vendedoras en plaza, no todas de producto, no todas de servicio. Entonces, de esa manera nos cubrimos en el riesgo lo más posible. Entonces, de esa manera estamos distribuyendo nuestro riesgo, que es obviamente que tiene un riesgo de que esas compañías, si a las 8 les va mal, bueno, entonces ahí tenemos, va a caer la acción de Sorsal, no vamos a poder cobrar dividendos. Ha quedado subrayado más de una vez que este es un negocio controlado, regulado por el Banco Central. A ver, ¿por qué es importante esto? Bueno, es importante porque las emisiones reguladas por el Banco Central tienen ciertos controles. Por ejemplo, el primero es que nosotros tenemos que cumplir lo que dice el prospecto. Nosotros cuando ofrecemos un valor, lo ofrecemos en determinadas condiciones. Esas condiciones están en un prospecto de emisión que lo tienen los corredores, se publica en la página web del Banco Central, nosotros lo vamos a publicar en nuestra página web también. Está disponible para que todos lean qué cosas podemos comprar y qué no. Y eso es importante. ¿Qué tipo de empresas podemos adquirir? Nosotros nos pusimos ciertos límites. Esto, y lo aclaro también, esto no es una propuesta de comprar startups. O sea, nosotros queremos comprar participaciones de empresas consolidadas. ¿Qué quiere decir consolidadas? Que tengan por lo menos 5 años de existencia, vamos a preferir más cercanos a 10, que facturen $3 millones o más, que tengan ese EBITDA que dijimos que es un que tengan por lo menos 10% de EBITDA sobre ventas, que no tengan deuda financiera mayor a un EBITDA, o sea, mayor al resultado de un año. En general ninguna tiene, como vimos, pero para no poner 0 pusimos un límite bajo. Que no tengan concentración de clientes, o sea, que no haya un cliente que sea más del 33% de su facturación, de modo que esa compañía, si mañana se le cae ese cliente, se le complique la distribución de dividendos, y que esté dispuesto a firmar con nosotros ese acuerdo de accionistas, que pase un due diligence satisfactorio y que pase también un análisis de un asesor experto. Nosotros contratamos a un ingeniero argentino que se llama Jorge Gouglou, es socio de Think Tanks, una consultora. Jorge tiene 35 años de experiencia en IBM Argentina, fue presidente de IBM Argentina, y nos da la mirada, digamos, del punto de modelo de negocios de la compañía. Entonces, con esas condiciones que están en el prospecto, nosotros estamos habilitados como gestores, Capital Oriental es el gestor de Sorsal, para hacer estas adquisiciones. A ver, si entiendo bien, esas condiciones que ustedes marcaron para las empresas en las que Sorsal va a invertir, sí, de algún modo reducen el riesgo, ¿no? Exactamente. Son condiciones que buscan eso, reducir el riesgo. Claro, el gestor no puede comprar cosas que estén fuera de esas condiciones. Entonces, hay controles del lado del Banco Central, hay controles del lado de la Auditoría Interna de la Nación, que es el que controla que se hagan las asambleas de accionistas, que se controle el funcionamiento corporativo de Sorsal. Tenemos un síndico, se llama Diego Bonomi, que es con experiencia en emisiones públicas. O sea, tenemos un paquete de instituciones que nos controlan como emisores de oferta pública de valores. Entonces, esto es una oferta pública y como tal tiene todo esa institucionalidad que nos controla. A su vez tiene un equipo de gestión, que es Capital Oriental. La firma Bragard es la que nos hace los acuerdos de accionistas, que tienen experiencia en estas transacciones de compra-venta de acciones. Y tenemos a Jorge como asesor y a KPMG como quien hace los procesos de debida vigencia y primer cálculo de evaluación de las compañías para llegar a ese acuerdo con las compañías. Me quedan algunas preguntas y tengo varias, más de las que esperaba, incluso de parte de los oyentes. Así que enseguida completamos la entrevista viendo qué impacto va a tener el nacimiento de Sorsal en la Bolsa de Valores de Montevideo, ¿no? ¿Qué pasa allí? Y qué impacto puede tener en el sector TI, entre otros puntos. Ingresamos en la tercera y última parte de esta entrevista con el contador Jaime Miller, director de Sorsal Inversiones Tecnológicas Sociedad Anónima. Quedó dicho entonces, ustedes salen a la bolsa este miércoles.
van a vender en principio el 100% del paquete accionario y con el dinero que levanten van a invertir. Va a invertir Sorsal en participaciones minoritarias en empresas de tecnología uruguayas que reúnan ciertas características, que cuenten con la trayectoria y capacidad tanto para pagar dividendos como para crecer y lograr una mayor valorización en el tiempo. Esa es la síntesis grande. Bueno, pero tenemos de parte de los oyentes una enorme cantidad de preguntas. Se insiste por un lado en cuál es el monto mínimo, para qué tipo de inversores están trabajando o dirigiéndose ustedes, ¿no? $2.50. $2.50 siempre que el corredor de bolsa lo acepte. Pero en principio montos relativamente chicos, digamos, y apuestan a eso efectivamente, al ahorrista, al inversor personal, digamos. Exactamente, ¿no? Que haya muchos, eso nos permitirá que haya transacciones en el futuro de las acciones de Sorsal. Rafael quiere saber qué tiempo estiman pasará entre la compra de la acción, o sea, el miércoles que viene, y los acuerdos con empresas. Muy buena pregunta. Eso, nosotros ya, como les dije, relevamos 37 empresas. Con 4 de ellas estamos ya en una etapa de intercambio de información, balances, firmas de acuerdo de confidencialidad, etcétera. Y esas 4 empresas suman más o menos 9 millones de los 15 que queremos levantar. En esas 4 empresas, inmediatamente después de la emisión, vamos a enviar a KPMG a que haga los procesos de debida diligencia, hacer todo el proceso de inversión, y estimamos que antes de fin de año esas 4, pero después tenemos otras 4 o 5 más. Nuestra expectativa es que en el prospecto pusimos 2 años, pero nuestra expectativa es que en las primeras 4 en lo que queda de este año y las siguientes en el primer semestre del 2025. Después pregunta Mónica, ¿es similar a un fondo de inversión? Es muy similar, hay un gestor que es Capital Oriental, pero el vehículo no es un fondo de inversión, sino que es una sociedad. Entonces, en definitiva, tiene características similares. ¿Tiene previsto Sorsal pagar dividendos de forma anual? Pregunta otro. Sí, en cada trimestre, cada cierre de trimestre, Sorsal va a hacer un informe. Esto es como las compañías americanas que hacen un quarterly report, o sea, hacen una llamada, un Zoom, donde informan los resultados del trimestre. Si en ese trimestre nosotros recibimos dividendos de las empresas adquiridas, los vamos a distribuir a los accionistas. Alguien preguntó el tema de los costos de Sorsal. Sorsal tiene, obviamente, un costo operativo que va a ser el 1% del valor de la inversión que va a cobrar el gestor, en este caso nosotros, y tiene también... tiene que pagar un auditor, que va a ser Grant Thornton, tiene que pagar un síndico, pero no tiene personal. O sea, es una estructura liviana para que el flujo de dividendos de las empresas adquiridas siga hacia los accionistas de Sorsal con los menores costos posibles. A ver, capaz que este tema es complejo, pero ¿qué es esto de la emisión simplificada? La Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central autorizó la inscripción de la empresa Sorsal Inversiones Tecnológicas Sociedad Anónima como emisor de valores de oferta pública en régimen simplificado. Acá tenemos otra novedad, ¿no? Exacto. En este gobierno se buscó impulsar el mercado de capitales y se revivió lo que se llamaba la Comisión de Promoción del Mercado de Valores, y una de esas iniciativas que surgió de ese trabajo fue: hagamos un sistema un poco más simple para emisiones pequeñas, emisiones de menos de 100 millones de UIS, que son los 15 millones. ¿Okay? Entonces, a quienes emitan bajo ese sistema, no le pedimos que tengan una calificadora de riesgo, eso agrega costos y trabajo, y una cantidad de otros requisitos que tienen las emisiones en el régimen general, ¿no? Entonces, de esa manera facilita que una empresa, hoy es Sorsal, mañana es una compañía, una pyme que pueda emitir en la bolsa, de forma que haya más emisiones. Obviamente haya emisiones. Que haya emisiones, sí, de verdad. Hoy casi no hay. De acciones. ¿Cuántas empresas están cotizando en la Bolsa de Valores de Montevideo hoy? A ver, creo que 3. Está Ariafin, que es un proyecto de UTE de Molinos de Viento, está Agralado, la Tres Cruces, y un par más. No hay muchas acciones, entonces creo que es un viejo problema. Es claro, una yo creo que pendiente de la Bolsa de Valores de Montevideo. Y pienso que el mercado de capitales uruguayo tiene que ser un motor de crecimiento, y si no tenemos un mercado de capitales desarrollado, es difícil que podamos aspirar a más desarrollo. Pero ¿qué impacto va a tener en la bolsa, ¿no? Porque lo decíamos, tiene poco movimiento la Bolsa de Montevideo, lo que se converge allí
son más bien títulos de deuda públicos y privados, y pocas empresas están con sus acciones. Entonces, bueno, yo creo que en primer lugar, una acción más que cotiza en la bolsa, una oportunidad para los corredores de bolsa de abrir cuentas, porque hay gente capaz que no tiene una cuenta con un corredor de bolsa, y esto es una oportunidad de abrir una cuenta y empezar a operar con la Bolsa de Valores de Montevideo. Así que pienso que desde ese punto de vista para la bolsa implica un desarrollo. Y capaz que esto anima a otras empresas a decir, bueno, pero si Sorsal pudo emitir, yo capaz que también califico con el régimen simplificado. De hecho, ya salió una emisión de ONs bajo el régimen simplificado. Así que hay que hacer un efecto contagio, digamos, de esto. Y para el sector tecnologías de la información, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Bueno, la primera consecuencia es lo que les dije de la mejora de la gobernanza. Eso para las empresas individuales. Y lo otro es que, de alguna manera, estas compañías van a estar mejor preparadas cuando venga alguien a comprarlas. Mejor preparadas en lo que dijimos al principio. Ya tienen un valor de referencia, tienen un gobierno corporativo más sólido, tienen... El tener un socio institucional los pone, digamos, en otra categoría. Es como una preparación de una posible venta futura. En definitiva, yo lo veo como estás de una manera de a poco entrando en tener socios institucionales. Después, ya preguntas más puntuales. ¿Se conocerá el nombre de las empresas en las que Sorsal invierta? Sí, por supuesto. Ahora no los podemos revelar porque no los teníamos todavía cuando hicimos el prospecto. Lo que no está en el prospecto no lo podemos transmitir, pero estas 4 compañías se van a conocer en la medida que firmemos con ellos un acuerdo vinculante, y eso se publica, se anuncia al mercado como un hecho relevante. Entonces eso se va a saber en la página web de Sorsal, que la vamos a alargar mañana. Van a estar las compañías una vez que logremos acuerdos con ellas. Entonces, y después, por citar una pregunta más y cerramos, hay oyentes del exterior, entonces quieren saber si la posibilidad de comprar acciones también existe afuera del país. Bueno, eso es un desafío que tenemos porque la Bolsa de Valores, quienes pueden operar en la Bolsa de Valores son los socios de la Bolsa de Valores, y esos son los corredores de bolsa y creo que 3 bancos. Entonces, la distribución en el exterior es un desafío que tenemos para implementar. Queremos justamente, y eso es una idea para adelante, desarrollar un instrumento que invierta en Sorsal desde el exterior y poder así ampliar el abanico de inversores, y eso también mejora las posibilidades del mercado secundario. No se olviden que una de las ventajas de esto, y para resumir ventajas de invertir en Sorsal, es, 1, que tengo un mercado secundario, puedo vender mi acción en el mercado. 2, que soy socio de una industria pujante en el país. 3, que tengo la posibilidad de cobrar dividendos y a la vez valorizar mi acción porque las compañías van creciendo. 4, es una inversión que no tiene impuesto de renta, no tiene IRPF por ser cotizante en la Bolsa de Valores. Entonces, cuando uno compara rentabilidades, hay que tener en cuenta que estas son rentabilidades netas de impuestos, con lo cual no solamente el dividendo que cobro de Sorsal no me genera IRPF, sino si yo compro y vendo acciones y gano con la venta de acciones de Sorsal, tampoco tengo renta gravada por IRPF, con lo cual es bastante eficiente desde el punto de vista tributario cuando uno lo compara con otras inversiones que a veces en la transaccionalidad se pierde mucho por costos de la transacción. Jaime Miller, director, impulsor de Sorsal Inversiones Tecnológicas, Sociedad Anónima, gracias por acompañarnos esta mañana. Seguiremos pendientes a ver cómo evoluciona esto, ¿no? Veremos el miércoles qué pasa. Los invito a todos a llamar a sus corredores. ¿Qué pasa el miércoles? Que ¿Qué se pasa asesoren. adelante, ¿no? Adelante, muchas gracias.